Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar titulado Reglas laborales básicas aplicables a los países de la OL y definición de costos laborales, organizado por la Alianza Legal Latinoamericana OL. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, miembro del Consejo Directivo de esta organización internacional, para que brinde unas palabras de bienvenida al presente evento. Buenos días, Rafael, adelante. Buenos días a todos. En mi condición de miembro del directorio de la Alianza Legal Latinoamericana OL, le damos la bienvenida a nuestros invitados, conformados particularmente por clientes permanentes, eventuales y redes de contacto de los estudios partícipes de esta organización, agradeciéndoles por acompañarnos en nuestro segundo evento internacional que hemos visto por conveniente impulsar y cuya temática se encuentra enfocada en esta oportunidad al ámbito laboral, particularmente para presentarles de manera comparativa y desde diversos escenarios. Rafa, te has muteado, parece. ¿Cuáles son los principales aspectos básicos laborales a tener en consideración para la realización de negocios y actividades empresariales en las principales plazas sudamericanas, ¿no? OL, para los que aún no nos conocen, es una alianza internacional de estudios de abogados de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados a la prestación de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo. A través de OL, lo que buscamos es presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención de temas de naturaleza legal corporativa con el mismo nivel de calidad y eficiencia en los países donde operamos,
OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo de carácter internacional, impulsado desde hace 3 años atrás por importantes estudios de abogados de la región, conformado por Nelson Williams, Brasil, el estudio BRIC de Colombia, Pérez del Castillo, del Uruguay, Laos MacLean de Chile y el estudio Torres y Torres Lara del Perú. A esta lista nos complace informar que en los últimos 60 días se han incorporado como miembros plenos de nuestra organización 2 prestigiosos estudios latinoamericanos. El primero de ellos es el estudio Ceballos, Casals, Balseca y Bilbao del Ecuador, que es una firma corporativa con vasta experiencia en servicios de consultoría empresarial para empresas nacionales y transnacionales, además de encontrarse dentro de ellos, dentro de los principales rankings de directorios legales. Y nuestro segundo integrante de OL es IHL International Hub, un grupo legal, contable, financiero y fiduciario, con más de 15 años de experiencia en el sector de la asesoría legal y empresarial, con matriz en este caso en la ciudad de Panamá. A ellos nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por sumarse a este gran emprendimiento internacional que venimos liderando. En ese sentido, OL se encuentra hoy en día en un franco proceso de crecimiento, evaluando la incorporación de otras importantes firmas de la región, con la finalidad de crear en un muy breve plazo una de las redes de abogados más importantes de este hemisferio y ciertamente a nivel global. En OL estamos convencidos de la necesidad de unir esfuerzos y redes para brindar servicios diferenciados y de carácter global en el mercado, donde cada vez dichos servicios son más requeridos por parte de nuestros clientes y del público en general. Sin más, solo nos queda agradecerles por su asistencia, esperando que el presente webinar cubra vuestras expectativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. A continuación, vamos a iniciar las exposiciones de nuestros 5 expositores de la OL. Al finalizar las 5 exposiciones, si hubiere tiempo disponible, vamos a poder absolver algunas preguntas de la audiencia. Las preguntas pueden ir siendo redactadas mientras duren las exposiciones en el chat del Zoom. Les pedimos, por favor, que todos mantengamos nuestros micrófonos apagados para poder escuchar mejor las exposiciones. En primer lugar, voy a presentar a nuestro representante del Uruguay, el doctor Santiago Laborda. Él es abogado laboralista, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Tutelar, socio del estudio Pérez del Castillo Escribanos Abogados. Adelante, Santiago, buenos días, adelante. Buenos días a todos los participantes y a la audiencia de este Zoom. Bueno, en Uruguay, toda vez que exista una prestación de servicios de una persona física a otra persona física o jurídica en forma subordinada, esa prestación de servicios estará disciplinada, regulada por el derecho laboral. Nuestro derecho laboral en Uruguay tiene la particularidad de tener diversas fuentes. No es un derecho codificado con todas sus disposiciones incorporadas en un texto, sino que tiene fuentes dispersas. Desde convenios internacionales del trabajo, Uruguay es miembro de la OIT, la Constitución Nacional, leyes, decretos. Al mismo tiempo es muy importante el rol de la jurisprudencia, trayendo soluciones a los distintos asuntos que pueden generar diferendo entre las partes, empleadores y trabajadores. O sea que tenemos fuentes de naturaleza heterónoma, es decir, provenientes de los poderes estatales, y hay muchas disposiciones que tienen su fuente en la autonomía de los actores sociales. Es muy fuerte aquí la negociación colectiva entre organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Pasando a las modalidades contractuales posibles, los contratos laborales en nuestro país pueden tener duración indeterminada, que son los preferidos por el derecho laboral, dada la naturaleza alimentaria del salario y lo que posibilita al trabajador proyectar los diversos aspectos de su vida a largo plazo.
Si nada se dice desde el inicio, siempre la relación laboral tendrá una duración indeterminada. Ahora, es posible pactar también de antemano una duración determinada, sería lo contrario. Aquí podemos tener contratos con plazo cierto o con plazo incierto. Los contratos con plazo cierto son aquellos en los que desde el inicio es posible fijar una fecha de finalización para los mismos. Se termina el 30 de enero del 2023, por ejemplo. Eso sería un típico ejemplo de contrato con duración cierta. En caso de que lo que se haya comprometido es la realización de una obra, o se haya contratado a un trabajador para suplir a un trabajador titular, allí, al cumplirse esas condiciones, la finalización de la obra o el reintegro del titular, allí se está extinguiendo el contrato laboral del trabajador eventual o del trabajador suplente. Entonces, el plazo desde el inicio no se puede prever con certeza, pero acaecidas esas condiciones, la relación laboral queda extinguida sin necesidad de pagar indemnización por parte del empleador. Bueno, como está punteado aquí, bueno, los trabajadores eventuales son aquellos contratados para cubrir necesidades extraordinarias de trabajo por parte de la empresa, no previstas. Entonces, en el contrato tiene que estar claramente establecido que se lo contrata en esas condiciones y efectivamente la relación se extingue una vez que cesa esa demanda transitoria y extraordinaria de trabajo. Los trabajadores suplentes, como he dicho, son los que son contratados para suplir a un trabajador titular. Al reintegro del titular, el contrato se extingue. Y los afrales son aquellos trabajadores contratados para determinadas actividades estrechamente ligadas a los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, muy típico en la agricultura, las cosechas. La cosecha de la naranja, la cosecha del arándano, no tienen una fecha exacta de finalización, pero terminada la cosecha, se extinguen. También en nuestro país tenemos una legislación específica para los teletrabajadores, una legislación reciente. Los teletrabajadores son aquellos que laboran desde un espacio físico externo al de la empresa, y esta modalidad, bueno, utilizando tecnologías fundamentalmente de la información y de la comunicación, estos contratos tienen que ser redactados por escrito y tienen que dejarse en ellos consignadas determinados aspectos básicos, como el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, desde dónde se va a prestar el trabajo, y bueno, quién soporta o quién asume la carga de adquirir los equipos y solventar el costo de energía eléctrica, etc. En todos estos contratos es posible pactar, todos los anteriores que he mencionado, es posible pactar un plazo de prueba que jurisprudencialmente está aceptado de 3 meses como algo correcto, admisible. Dentro de ese lapso de 3 meses, el empleador, si no está conforme con el desempeño, puede despedir al trabajador sin pagar indemnización por despido. El plazo de prueba tiene que quedar claramente establecido desde el inicio en el contrato. Y tenemos otra categoría de trabajadores que son los jornaleros, que es admisible esta figura cuando razonablemente sean requeridos los servicios de los trabajadores al arbitrio del empleador. O sea, se lo puede convocar en los días que el empleador considere conveniente y se le paga por día. Normalmente, luego de la quincena, se liquidan los jornales trabajados en la quincena que se paga. Recién adquieren derecho a la indemnización por despido estos trabajadores jornaleros al cumplir 100 jornadas de trabajo. Bueno, haciendo referencia a los rubros salariales,
los mismos pueden ser fijados, digamos, el salario puede ser fijado por tiempo o por producción. Los típicos salarios por tiempo son el salario mensual, el jornal, la remuneración por hora, que son perfectamente admisibles en Uruguay, así como el salario por producción, así sea el destajo, las comisiones, la parte, etc. También es muy común encontrar un mix entre ambos regímenes anteriores. Y respecto de las gratificaciones en nuestro país, tenemos que decir que no son consideradas por la jurisprudencia salario, no tienen naturaleza salarial, en tanto no sean habituales y permanentes en su pago al trabajador. Entonces, no adquieren la naturaleza de salarial por pagarse una o dos veces, y por tanto no computan en los distintos pagos, como la indemnización por despido, que eventualmente tenga que hacer el empleador. Anualmente hay que satisfacer por parte de los empleadores determinadas partidas al trabajador. Anualmente hay un sueldo anual complementario, comúnmente llamado aguinaldo, que se paga en dos veces, en dos partidas. La primera de ellas en junio, y es la 12ª parte de lo percibido, de lo pagado por el empleador al trabajador en los 6 meses anteriores, es decir, entre diciembre y mayo. La segunda partida tiene que satisfacerse entre el 14 y el 23 de diciembre, y será también la 12ª parte de lo pagado por el empleador en dinero entre los meses de junio a noviembre. Luego tenemos la licencia, las vacaciones. Allí el trabajador descansa. Por año de trabajo genera 20 días de vacaciones, con una adicional a partir del 5.º año de un día, y luego cada 4 años de antigüedad sigue añadiendo días adicionales. Es decir, que un minuto, Santiago. año... ¿Perdón? ¿Te queda un minuto? Bueno, acelero un poco entonces. Luego el salario vacacional es el líquido de los jornales de licencia, que también debe pagarse anualmente una vez, pero antes de que el trabajador salga a gozar de las vacaciones. Respecto de la jornada de trabajo, tenemos un doble límite. Tenemos un límite diario de 8 horas y un límite semanal de 44 horas en el comercio y de 48 horas en la industria, sin perjuicio de que en la negociación colectiva se puedan pactar menores tiempos de trabajo más beneficiosos para el trabajador. El descanso intermedio, que siempre debe existir en toda jornada, puede ser en jornada continua o en jornada discontinua. En jornada continua se trata de un descanso de media hora pago, debe pagarse esa media hora, porque el trabajador descansa. Cuando estamos en jornada discontinua, que será de 2 horas en el comercio y 2 horas y media en la industria, el trabajador descansa durante ese lapso, que no es pago. Por acuerdo escrito entre las partes, empleadores y trabajadores, se puede reducir ese tiempo a 1 hora. Tenemos excepciones a la limitación de jornada establecidas por un decreto, el 611 del 80, que excluye de la limitación al personal superior de la empresa, y así como a los profesionales universitarios de alta especialización, e idóneos que en dicha calidad laboren para la empresa. También aquellas otras categorías de trabajadores que presten su servicio fuera del ámbito empresarial, del ámbito físico, y no estén sujetos a control de horario, como los viajantes, corredores, cobradores, vendedores de plaza, etc. Respecto del despido, tenemos que decir que en Uruguay es incausado, no es necesario expresar la causa del despido.
se puede despedir en cualquier momento, por el mero arbitrio del empleador. Sí va a tener que pagar una indemnización por despido, salvo determinados casos muy puntuales. Uno de ellos, cuando el trabajador haya incurrido en notoria mala conducta, o en los casos, algunos de los cuales hemos mencionado, trabajadores eventuales, suplentes, zafrales, etc. O jornaleros que no hayan alcanzado las 100 jornadas. El monto económico de esa indemnización está constituido por la remuneración total de un mes de trabajo por año de antigüedad del trabajador, con un límite de 6. Entonces, bueno, ahí la jurisprudencia ha intervenido interpretando el giro remuneración total, y entonces, bueno, se entiende que no solamente es el monto del salario, sino también la incidencia que tiene el salario vacacional, el aguinaldo y la licencia mensualmente, que todo eso puede cuantificarse en un 19,39% más, siempre con un límite de 6 años de antigüedad. Y bueno, y pasando las tasas de aportación a la seguridad social, podemos decir que para el empleador el monto es el 7,5% del salario, y para el trabajador el aporte personal es el 15%. Estos son los aportes jubilatorios. Luego tenemos el aporte por el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. El empleador allí tiene que aportar el 5%, más el complemento de cuota mutual, y el trabajador se le descuenta según su situación personal en cuanto a hijos a cargo, cónyuge a cargo, etc., una tasa que va entre un 3 y un 8%. La básica es el 3%. Luego las partes también tienen que aportar un 0,1% por concepto de fondo de reconversión laboral, y un 0,025% que es el fondo de garantía de créditos laborales, para cubrir casos de salarios impagos por causales de insolvencia patronal verificadas judicialmente. Bueno, hasta aquí. Pasó volando el tiempo, la verdad que no dio para cubrir todo lo previsto, pero bueno. Gracias. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Recordamos Gracias a los asistentes que pueden poner sus preguntas en el chat para ser respondidas al final del evento, si es que contamos con el tiempo suficiente. A continuación, presentamos a la representante del Brasil, la doctora Renata Morao. Ella es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y cuenta con una especialización en Derecho del Trabajo por la misma universidad. Actualmente es gerente general de Nelson Williams y Abogados Asociados. Tiene una amplia experiencia en el campo del derecho laboral. Adelante, Renata, por un espacio aproximado de 10 minutos, por favor. Primeiramente, obrigada, bom dia a todos pela presença. Assim como no Uruguai, aqui no Brasil, nós permitimos algumas modalidades na legislação trabalhista para se firmar contratos de emprego. Em regra, todo contrato é firmado por prazo indeterminado, ou seja, inexiste um prazo pré-sinalizado ou um evento específico determinando o término daquela relação jurídica estabelecida. Como regra, esse contrato de emprego ele permite algumas exceções desde que atendidos os requisitos previstos em lei. E aí forma-se o contrato por prazo determinado, que é um contrato estabelecido pelo prazo médio de 2 anos, salvo algumas exceções. Tem o prazo pré-fixado. Em regra, ele admite apenas uma renovação. Se for renovado por período diferente a esse, ele torna-se um contrato por prazo indeterminado, e ele prevê o pagamento de indenização, seja para o empregado, seja para o empregador, no caso da rescisão antecipada àquele prazo pré-estabelecido. Ainda, com o advento da reforma trabalhista em 2017, foi determinado também, previsto na legislação trabalhista, a forma de contratação do trabalhador intermitente, que é um contrato que surgiu para formalizar aquelas prestações de serviço que não são contínuas e tem uma alternância entre o período de atividade
e inatividade desse trabalhador. Como forma de contrato por prazo determinado, nós temos previsto o contrato que é firmado, seja porque a natureza estabelecida no contrato da empresa ou o serviço ele é transitório, e aí necessita-se de se contratar um trabalhador para cumprir demanda emergencial. Esse contrato, como eu disse lá no início, o prazo máximo 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. À exceção desse prazo de 2 anos, nós temos o contrato por experiência, que é firmado pelo prazo máximo de 90 dias, pode ser prorrogado uma única vez, observado esse limite de 90 dias, e tem como finalidade uma avaliação recíproca de empregado e empregador para verificar se ambos atendem às necessidades daquela vaga que foi preenchida. Temos ainda o contrato temporário, fixado na legislação 6.019 de 74, que é um contrato firmado com uma empresa interposta, ou seja, o empregador, a empresa que necessita do trabalho temporário, contrata uma terceira empresa e essa fornece a mão de obra que pode ter duração de 180 dias, com prorrogação máxima por 90. Tem o trabalho temporário ainda definido em convenção ou acordo coletivo, que foi fixado pela legislação 9.601 de 98, em que busca incentivar a criação de empregos, o aumento de vagas. Esse contrato também é por 2 anos, mas com uma diferença. Ele não tem restrição de prorrogação. Então, desde que observado o prazo máximo de 2 anos, a empresa e trabalhador podem prorrogar o contrato de quantidades indistintas. Ainda tem-se o contrato por safra, que é o trabalhador que pode ser contratado de maneira específica em razão das estações sazonais da colheita, e o contrato por obra certa, utilizado aí pelo pessoal da construção civil, justamente em razão da temporalidade das obras que são realizadas. Esse contrato por obra certa, pelo menos aqui no Brasil, hoje ele já não é tão firmado em virtude do contrato intermitente, que é justamente o contrato que veio para regulamentar essas relações que não são contínuas. Obrigatoriamente ele tem que ser por escrito, a remuneração vai considerar o salário hora, nunca inferior ao salário mínimo nacional ou o salário estabelecido pela categoria. E como que se dá essa relação entre a empresa e o trabalhador intermitente? Sempre que surgir a necessidade do empresário, ele tem que convocar o empregado com um prazo mínimo de 3 dias de antecedência. Esse empregado tem um prazo de 1 dia útil para poder aceitar, e no caso de silêncio dele, pressupõe-se a recusa na prestação de serviço. No caso de aceite pelo empregado e descumprimento ou descumprimento da empresa que o convocou para trabalhar, é prevista uma indenização correspondente a 50% do valor que ele receberia pela prestação de serviço. E ao término desse contrato, imediatamente, o empregador ele deve pagar as férias e o 13º proporcional, bem como o salário correspondente aos dias prestados. O empregado faz jus também, ao final dessa relação de trabalho, ao levantamento do FGTS e uma indenização, se a dispensa foi imotivada, de 20% correspondente aos valores dos depósitos fundiários. Concretizada essa relação de emprego legal, lícita, o que nós temos? Todo contrato de relação de emprego, ele é oneroso. Para uma prestação de serviço, pressupõe-se uma remuneração. E aqui no Brasil nós temos a diferenciação entre salário e remuneração. Salário é o quanto se paga pela prestação de serviço que foi aceita pelo empregado. E a remuneração, ela compreende o salário, mas todas as vantagens que esse empregado adquire ao longo do contrato de trabalho. Então, por exemplo, uma remuneração adicional de horas extras, um valor de um adicional de periculosidade, insalubridade, dentre outras vantagens que esse empregado pode receber. Além disso, essa remuneração do empregado, ela possui algumas características, algumas garantias que vedam, por exemplo,
a irredutibilidade, a diminuição dessa remuneração, salvo se disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nem a forma, nem o modo de pagamento também do salário, ele pode ser alterado de forma a prejudicar o empregado, e também não pode ser alterado sem a sua prévia anuência, sem o seu consentimento. O salário também ele é impenhorável, salvo para quitar dívidas relativas à pensão alimentícia ou estipulado determinação de teto de 30% para liquidar outras dívidas contraídas pelo empregado, e esse salário também não pode sofrer descontos pelo empregador. À exceção quando esse desconto resultar de um adiantamento salarial ou estiver previsto em lei, convenção coletiva, ou também no caso de ato doloso do empregado. Quando o empregado tem o intuito de trazer o prejuízo ao empregador, também pode ter o desconto. Dolos sempre permitem o desconto. Conduta culposa do empregado, ou seja, quando ele não tem intenção de trazer o prejuízo ao empregador, só podem ter desconto salarial desde que expressamente previsto no contrato de trabalho. E ao empregado também é vedado, é proibido renunciar a qualquer parcela remuneratória, seja salarial ou quaisquer outras vantagens adquiridas ao longo do contrato de trabalho. Essa remuneração, ela pode se dar por tempo de trabalho, então o empregador pode fixar ali a remuneração por hora, dia, mês, por produção, a depender daquilo que o empregado produz. Normalmente a gente fala aí daquelas pessoas que são remuneradas em comissão, seja de forma pura, seja de forma mista, e por tarefa, que vai unir a produção do empregado, mais o tempo que ele despende para poder executar. E aí, quanto menos tempo ele gasta, maior a sua remuneração. O pagamento ele pode ser em dinheiro, em cheque ou moeda corrente e em utilidade. O que significa esse pagamento em utilidade? É o pagamento que o empregador faz através de bens ou serviços em contraprestação ao trabalho que é prestado. Esse pagamento em utilidade ele só pode ocorrer até o limite de 70%. Ou seja, obrigatoriamente 30% da remuneração do empregado tem que ser composta por dinheiro. O pagamento ele tem que observar um prazo não superior a 1 mês. Então, trabalhou-se 1 mês, faz jus à remuneração, nunca excedendo esse período. Tirando toda essa parte que o empregador já tem aí que pagar pela prestação de serviço que foi previamente pactuada com o seu empregado, nós temos ainda alguns encargos, tanto tributários quanto não, que é o caso do FGTS, que incidem na folha de pagamento, onerando ainda mais aquele valor que é desprendido pelo empregador ao final ali da prestação mensal de serviço. Primeiro, contribuição previdenciária, que a alíquota do empregador aqui no Brasil gira em 20%. Risco de acidente de trabalho, que é um percentual pago pelo empregador em razão do risco da atividade por ele desenvolvida, que gira em torno de 1 a 3%, contribuição devida a outras entidades, que em média perfaz 5,8%, e o FGTS, que mês a mês o empregador deposita na conta vinculada do empregado. Isso tudo perfaz uma oneração da folha de pagamento entre 34,8% a 36%. Além disso, nós temos algumas garantias de emprego que o empregador aqui no Brasil ele tem que observar. Se por acaso a empregada for gestante... Um minuto, Renata. Oi? 1 minuto, te queda 1 minuto. Perfeito. A empregada ela tem garantia de 5 meses após o parto, desde a imediata comunicação. Empregados que são vítimas de acidente de trabalho têm estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício. Empregado que é membro de comissão de acidente de trabalho ou dirigente sindical também possuem 12 meses de estabilidade após o término do mandato deles.
Ainda, em relação a esses trabalhadores, nós temos algumas garantias constitucionais previstas. Eu vou citar aqui para vocês, em razão do tempo, até brevemente. Primeiro, jornada de trabalho no Brasil, em regra, 8 horas diárias, limitada a 44 horas semanais, tá? Todo empregado tem direito de receber um adicional em razão de trabalho insalubre, penoso ou periculoso. Tem direito à participação nos lucros, tem direito a 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, ou seja, o empregado se afasta por 30 dias, recebendo a remuneração acrescida de 1/3. Todo labor extraordinário deve ser acrescido de, no mínimo, 50% à hora normal, bem como a hora noturna tem que ser remunerada, no mínimo, 25% superior ao horário diurno. Faz jus um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo garantia mínima de 30 dias e o máximo de 90 no caso das dispensas. Aqui no final, eu coloco para vocês as verbas que são aí devidas em razão da ruptura desse contrato de trabalho. Normalmente, o empregado na dispensa sem justa causa, ou seja, imotivada pelo empregador, ele faz jus ao aviso prévio, saldo de salário, ao saque do FGTS que é depositado mês a mês, multa de 40%, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3. Esses são os direitos básicos do trabalhador numa rescisão imotivada. Contudo, se nós tivermos outras formas de ruptura contratual, por exemplo, com justa causa, o empregado praticou uma falta grave ou não, a falta grave foi praticada, o que ele faz jus a receber? Somente saldo de salário e férias vencidas. Ele perde direito ao aviso prévio, ao saque à multa do FGTS, não tem direito a 13º proporcional, nem férias proporcionais. Aqui ainda nós temos a possibilidade de demissão, ruptura contratual por acordo. Empregado e empregador, de comum acordo, decidem interromper a prestação de serviço. Nesse caso, o aviso prévio vai ser remunerado em 50%, o empregado vai receber os dias trabalhados, vai sacar somente 80% do FGTS e vai ter uma multa de 20%, recebeu o 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3. No caso de pedido de demissão do empregado, ele deve conceder o aviso prévio ao empregador. Se não fizer, o empregador pode reter do seu acerto rescisório, descontar, e ele perde direito ao saque e à multa do FGTS. Já nos contratos por prazo determinado, em que se contém uma cláusula que assegura a rescisão antecipada, o empregado vai fazer jus às verbas rescisórias típicas da ruptura sem justa causa. No caso de contrato determinado que não prevê a rescisão antecipada, o empregado perde direito ao aviso prévio, mas ele faz jus a uma indenização correspondente a 50% dos dias que faltam para esse contrato finalizar. E se o contrato por prazo determinado finalizou no prazo certo, o empregado não faz jus a receber o aviso prévio, nem a multa de 40% do FGTS. Então, em síntese, essas são as especificidades que regem aqui as relações contratuais entre empregado e empregador no Brasil. Eu espero ter contribuído aí com vocês para poder compreender um pouquinho da nossa relação. E qualquer dúvida, estou à disposição com vocês. Obrigada. Muchas gracias, Renata. A continuación presentamos a la representante de Chile, la abogada Silvia Morales. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogada senior del Estudio Lagos MacLean, dedicada a la asesoría legal en materias de derecho laboral individual y colectivo, y participa activamente en diversos procesos de negociación colectiva y en la dirección y participación del equipo laboral en la defensa judicial de los asuntos laborales de empresas pertenecientes a diversas áreas. Adelante, Silvia. Sí, gracias, Silvia. No encuentro... Sí, ¿aún no se ve tu presentación? Sí, no... A ver, esperamos un ratito. Correcto, ¿ya se ve? Tienes 10 minutos, por favor. Ahí se ve. Muchas gracias.
Bueno, vamos a explicar, si pasan a la siguiente página, por favor. De manera preliminar, me permito hacer algunas consideraciones en relación al derecho laboral chileno. La relación laboral va a estar regulada siempre por un contrato de trabajo que va a señalar los derechos y obligaciones de ambas partes. Existe una obligación de que este sea firmado en un plazo no mayor a 15 días desde que se inicia el trabajador a prestar servicios, o de 5 días si se trata de un contrato por hora faena o un contrato con una duración menor a 30 días. En Chile la relación laboral es consensual, pero es importante que el contrato conste por escrito, porque sirve para ambas partes para demostrar las obligaciones que han existido, las obligaciones que existen, que el contrato existe, y los beneficios y condiciones pactadas. La legislación laboral chilena tiene como principal finalidad proteger al trabajador. Entonces, si no existe un contrato de trabajo claro con las cláusulas mínimas esenciales, la ley siempre va a presumir que, aun cuando no conste por escrito, que los términos del contrato son aquellos que señale el trabajador. Además, existe en Chile el principio de la estabilidad laboral, que implica básicamente que el contrato de trabajo, para que pueda terminar, el empleador debe señalar alguna de las causales previstas en la ley expresa, que están expresamente establecidas en el Código del Trabajo. Y además debe señalar alguna justificación o fundamento de esa causal que invocó. Continuemos. Respecto a los tipos de contrato, existen distintas clasificaciones que se pueden hacer, pero la principal clasificación es aquella que dice relación con la duración del contrato de trabajo. Está el contrato por hora o faena, cuya duración va a estar determinada, o el fin del contrato, si bien no se va a conocer una fecha cierta, pero sí se sabe cuándo va a terminar, que va a ser cuando termine esta obra o faena. Para que tenga lugar es necesario que la obra esté señalada expresamente en el contrato y se exprese que se trata de un contrato de este tipo, de contrato por obra o faena. Es común este tipo de contratos en actividades como en la minería, en la construcción. Tenemos también los contratos a plazo fijo, que son aquellos contratos donde sí se conoce el plazo, se sabe con certeza la fecha en que se va a terminar el contrato. No puede tener una duración mayor a 1 año, o hasta 2 si se trata de trabajadores profesionales que tengan un título, que tengan una profesión o un título técnico. Estos contratos pueden ser renovados solo una vez, y a la segunda renovación, si por desconocimiento se hiciere, ya se va a entender que se trata de un contrato indefinido, que es la tercera categoría que está dentro de esta clasificación. Y los contratos indefinidos son aquellos que solo conocemos la fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar, y solo se puede poner término por alguna de las causales legales establecidas en el Código del Trabajo. Podemos hacer distintas clasificaciones, también está el de una clasificación por jornada, si bien no está definida en la ley este tipo de clasificación, pero es muy común que en las empresas se haga una distinción entre aquellos trabajadores que tienen una jornada ordinaria o una jornada completa, como se conoce, y aquellos que tienen una jornada parcial o part-time. La jornada completa es aquella que la jornada es de 45 horas semanales, que es la jornada máxima en Chile, y por su parte está la jornada parcial, que es aquella que no puede extenderse más allá de 2/3 de la jornada ordinaria, es decir, es aquella que es de 30 horas, máximo 30 horas semanales. En general no existen grandes diferencias en derechos y obligaciones respecto de cada una de este tipo de contratos, pero sí la jornada parcial va a existir una suerte de proporcionalidad. Por ejemplo, en el sueldo va a ser proporcional al sueldo del que recibe la jornada completa. También hay otro tipo de contratos que se clasifican según su naturaleza, son los que llamamos como contratos especiales, en el rubro, los trabajadores que prestan servicios en el rubro agrícola, portuario, trabajadoras de casa particular, los artistas, los deportistas tienen algunas, si bien no es un contrato con cada una de las cláusulas específicas para ellos, pero sí hay, por la naturaleza de los servicios, tienen ciertas especificidades que lo diferencian del resto de los contratos. Pasemos a la siguiente página. Respecto a las
remuneraciones. Está compuesta principalmente por el sueldo base, que es obligatorio pagar un sueldo base. En Chile el ingreso mínimo, el sueldo, el salario mínimo está regulado recientemente, está regulado por ley, y recientemente se fijó en la suma de 380.000 pesos. En Chile el sueldo mínimo se reajusta una vez al año, o en los últimos años ha sido con un reajuste 2 veces al año. De hecho ya está fijado el segundo reajuste del año del ingreso mínimo para agosto del 2022 y va a subir a 400.000 pesos. ¿Qué características tiene el sueldo base? Que tiene que ser un monto fijo, se debe pagar en dinero y se debe pagar en periodos iguales no superior a 30 días. Luego está la gratificación, que también es una remuneración obligatoria en Chile para aquellas empresas que tengan fines de lucro, que lleven libros de contabilidad y que claramente obtengan utilidades. Existen 2 tipos de gratificación que se pueden otorgar en Chile, que las empresas pueden incluso elegir de manera alternativa a cuál de las 2 optar. La principal es la gratificación anual, que es aquella que están obligadas las empresas que cumplen algunos de los 3 requisitos que señalé, que principalmente que obtengan utilidades en el año anterior, y están obligados a pagar el 30% de esas utilidades a sus trabajadores en proporción a la remuneración que tiene cada uno de estos trabajadores. Normalmente se paga en abril, que es la fecha en que se conoce el resultado, las utilidades que se tuvieron en el año anterior. También existe la posibilidad de que las empresas puedan optar a una gratificación mensual o anticipada, o también conocida como gratificación garantizada, en la que el empleador se obliga a pagar el 25% del sueldo base, pero esto va a tener un tope de hasta 4,75 ingresos mínimos mensuales. En Chile actualmente por el ingreso mínimo equivale a 150.000 pesos. Para sueldos que superen el tope de 4,75 ingresos. Luego está el sobresueldo, está conocido como horas extras, cuando el trabajador presta servicios por sobre el máximo legal. En Chile puede trabajar diariamente hasta 2 horas diarias cuando existan realmente la necesidad de trabajar horas extras. Debe estar pactado previamente con el empleador la posibilidad de trabajar, no basta que el trabajador quiera quedarse más allá de la jornada que tiene pactada en su contrato de trabajo. Y ese trabajo se debe remunerar con un 50% adicional el valor de la hora. También hay un pago especial para aquellos trabajadores que prestan servicios en el comercio y que deban trabajar el día domingo, que es una excepción. Deberá pagar la empresa deberá pagar ese día trabajado, un día domingo, deberá pagar un 30% adicional también en el valor de la hora. También... Me queda un minuto, Silvia. Perfecto. Otro tipo de prestaciones que son las comisiones o remuneraciones variables, que normalmente se pactan cuando el trabajador debe prestar algún tipo debe realizar algún tipo de venta, realiza venta o por producción o bonos. También es común ver este tipo de prestaciones en las liquidaciones de los trabajadores. Y asignaciones no imponibles, las más comunes en Chile son la colación y la movilización. Estas no están sujetas al pago de cotizaciones de seguridad social ni al pago de impuestos, y lo que siempre se espera es que sean un monto razonable, un monto prudente. No pueden ser un monto superior, por ejemplo, al sueldo base que tiene un trabajador. Ahí va a ser cuestionado y van a obligar finalmente a la empresa a pagar las cotizaciones previsionales por lo que se pagó en exceso de lo que normalmente debería ser. Continuemos a la siguiente. Los derechos y beneficios laborales. Hay beneficios legales, hay varios, pero entre los más importantes, aquellos que dicen relación con la protección a la maternidad. La mujer embarazada tiene derecho a tener un prenatal, que son 42 días de permiso pagado o licencia, como se conoce acá en Chile, antes del nacimiento del hijo, y con posterioridad tiene derecho a un postnatal, que es de 84 días y puede extenderse hasta por 84 días más, si es que la madre así lo quiere, o puede incluso optar a estar 30 minutos, puede optar a esos 84 días
adicionales que sea de manera parcial, ir la mitad del tiempo. También tiene derecho a fuero maternal, eso quiere decir que la trabajadora no puede ser despedida una vez que toma conocimiento desde que está embarazada hasta un año después del primer postnatal. Prácticamente son casi 2 años de fuero maternal. Y derecho a alimentación, una vez que nace el hijo hasta los 2 años, tiene derecho a 1 hora diaria para retirarse del trabajo, ya sea antes o después, o dividirla en partes en media hora para poder alimentar a su hijo. Están las cotizaciones de seguridad social. En Chile las obligatorias son el aporte a las pensiones, que es de un 10% aproximado, en salud, ya sea en el fondo público, que es FONASA, o en la ISAPRE, que es el fondo privado, se aporta un 7%, y el seguro de cesantía de un 3%. Estos son de cargo del empleador y se descuentan el monto bruto que se ha pactado con el trabajador. En cuanto a los descansos, existe el descanso anual o las vacaciones. En Chile, una vez que el trabajador cumple 1 año en la empresa, tiene derecho a 15 días hábiles anuales. El descanso semanal, al menos un día a la semana debe el trabajador poder descansar, por lo que la jornada está restringida, no puede distribuirse más de 6 días a la semana. Y el descanso diario es que la jornada se debe interrumpir al menos en la mitad del día, normalmente para colación, como se conoce acá en Chile. Y otros permisos legales están, por supuesto, la licencia por enfermedad, que es un permiso pagado cuando un trabajador tiene algún tipo de enfermedad, permisos por nacimiento, matrimonio, fallecimiento, y exámenes para realizar exámenes médicos preventivos. Hay algunos beneficios voluntarios que son comunes acá en Chile, como los aguinaldos que se pagan en Navidad o Fiestas Patrias, pero no son obligatorios, seguros complementarios de salud, seguros de vida, asignación de movilización y colación, como revisamos antes, y está ahora más de moda la flexibilidad horaria. Y la última presentación para terminar. En Chile, como les adelanté al principio, existe el principio de estabilidad laboral, que obliga a la empresa a señalar algún tipo de causal para poder poner término al contrato de trabajo. Existen causales de términos generales como mutuo acuerdo, renuncia, fallecimiento, vencimiento del plazo, etc. Y causales sin derecho a indemnización, que dicen relación con conductas graves del trabajador y que no dan derecho a esta indemnización. Y causales con derecho a indemnización, que básicamente son aquella denominada como necesidades de la empresa, pero esta obliga a pagar una indemnización que es una remuneración por cada año trabajado, con un tope de hasta 90 UFs y un tope de hasta 11 remuneraciones por cada año trabajado. Y finalmente, si es que se despide cualquiera de estas causales, el trabajador siempre tiene derecho a demandar despido injustificado, y si el tribunal considera que se trata de un despido injustificado, sancionará a la empresa con un recargo que va desde un 30% hasta un 100% de las indemnizaciones legales del trabajador. Eso es un poco un resumen de todo lo que es el derecho laboral en Chile. Muchas gracias, Silvia. A continuación presentamos al representante de Colombia, el doctor Boris Alfaro. Él es abogado egresado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y maestrando en Justicia y Tutela de los Derechos, con más de 10 años de experiencia asesorando en materia laboral a varias empresas nacionales y multinacionales en asuntos laborales y de seguridad social. Ha participado en múltiples negociaciones colectivas con organizaciones sindicales, planes de reestructuración empresarial y representación judicial para todos los asuntos propios de la jurisdicción laboral. Adelante, Boris, bienvenido. Silvia, muchas gracias, saludos a todos, muy cordiales desde Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir, y escuchando un poco las intervenciones de los anteriores ponentes, es que definitivamente en Latinoamérica tenemos rasgos muy comunes en relación con la protección al derecho al trabajo y en relación incluso a las modalidades contractuales. En la presentación que van a ver, no me voy a enfocar tanto en las modalidades precisamente contractuales, vamos al final a tener una referencia sobre esto que es clave, pero quisiera comenzar precisamente desde la perspectiva del análisis de costos en materia laboral, dado que son aplicables para todos los trabajadores y para todas las empresas sin ningún tipo de distinción. En Colombia, como en todos los países latinoamericanos, el contrato de trabajo es el que rige las relaciones laborales por excelencia, y este contrato de trabajo tiene uno de los elementos esenciales, que es el salario, la remuneración. En Colombia hay distintas modalidades salariales.
La primera de ellas es el salario ordinario, que bien puede ser fijo o variable. El salario fijo tiene digamos, un piso mínimo que se conoce en Colombia como el salario mínimo legal mensual vigente. Ya en la siguiente diapositiva verán el costo. Y el salario variable depende de un esquema de comisiones que habitualmente se pactan, digamos, con las fuerzas comerciales de algunas empresas, en donde se definen métricas y algunas condiciones para que el salario tenga una fluctuación mensual. También está el salario de estajo, que depende de la producción y los entregables por unidad generalmente. Y en términos generales existe una libertad de estipulación en Colombia con respecto a al pacto salarial. Es decir, en Colombia, por ejemplo, es válido que empleador y trabajador acuerden el reconocimiento de un salario por horas, siempre y cuando se garanticen esos pisos mínimos, esas garantías mínimas de las que les hablé hace un momento. Asimismo, y en Colombia esto es bien particular, parecido a como lo decía el doctor Santiago, en Uruguay hablando de las gratificaciones, en Colombia tenemos un esquema que se llaman beneficios no salariales, es decir, es válido que entre las partes se acuerden conceptos que no constituyen salario y en consecuencia no generan una carga prestacional para el empleador en distintos frentes como las prestaciones sociales, ya las vamos a ver, la misma indemnización por despido sin justa causa en caso de terminar el contrato de trabajo, y los aportes a seguridad social, así como contribuciones para fiscales. Las acreencias que ven acá entonces son la prima de servicios, es por mandato legal, su fundamento es básicamente hacer partícipe al trabajador en las utilidades del empleador y consiste en pagar un salario completo acordado obviamente con el trabajador por año. La mitad se paga en junio y la otra mitad se paga en diciembre. Para aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos, se les reconoce un auxilio de transporte equivalente a 117.000 pesos. Son 27.5 dólares aproximadamente. Cesantías se paga al trabajador también, a todos los trabajadores que devengan un salario ordinario, y consiste en el reconocimiento de un salario completo por cada año de servicios. Se consigna a un fondo de cesantías, dado que su razón de ser es precisamente que proteger al trabajador cesante. Una vez el contrato de trabajo finaliza, se busca o se pretende por el legislador colombiano darle un sistema de protección para que cuente con ciertos recursos una vez finaliza su contrato de trabajo. También se encuentran los intereses sobre las cesantías, que corresponden al 12% del valor resultante de las cesantías. Las vacaciones en Colombia son 15 días de vacaciones por año trabajado, y estas, digamos, consisten básicamente en el momento en que el trabajador termina el contrato de trabajo y no ha disfrutado de las vacaciones, se le pagan básicamente en consideración a la mitad misma del salario, un medio salario al año. En materia de seguridad social, la protección social en Colombia tiene 3 enfoques. Uno es pensiones, otro es salud y otro es riesgos laborales. En materia de pensiones, el aporte que se hace también sobre el salario es del 16%, de los cuales el 12% lo asume la empresa y el 4% lo asume el trabajador. En materia de salud es el 12.5%, 8.5% lo asume la empresa y el 4% el trabajador. Y en materia de riesgos laborales, dependerá del nivel de riesgo, pero oscila entre el 0.5% y el 6%, dependiendo del nivel de riesgo laboral que se califique al trabajador. En materia de parafiscales, en Colombia se hacen unas contribuciones a determinadas entidades públicas, como lo son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, y las cajas de compensación familiar. Esas contribuciones, en suma, son el 9% del salario del trabajador. Todo esto que les estoy diciendo acá son cargas que asume el empleador en Colombia. Acá ven un poco como la expresión en el de distribución porcentual, cómo está distribuido el salario versus todas las acreencias laborales que les acabé de explicar. Como pueden ver, la carga prestacional en Colombia es una carga en comparación con el salario importante, pues en suma representa y en promedio el 33%
del salario de cada trabajador. Ahora, en Colombia, para aquellos salarios altos, entendidos aquellos que son superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto, todo lo que ven acá en esta diapositiva, prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, entre otros, y se excluye de este concepto las vacaciones, pueden integrarse bajo la modalidad de un concepto que se llama salario integrado. Facilita la operación de la liquidación de nómina para estos trabajadores y puede generar una disminución de costos en básicamente un 1%. Pero es una figura bastante utilizada en Colombia para aquellos trabajadores que tengan salarios altos, más de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dado que esta modalidad salarial comprende tanto el salario ordinario en un 70% como las prestaciones sociales que las ven acá en un 30%. De manera que a estas personas no se les liquida periódicamente este tipo de prestaciones sociales. Ahora, yendo rápidamente a las modalidades de contrato de trabajo, se explica esto básicamente porque también tiene una incidencia en el costo laboral del empleador. En Colombia, fundamentalmente, tenemos tres modalidades, que son el contrato término indefinido, tiene una vocación de permanencia de la actividad laboral que contrato, luego se entiende que el contrato de trabajo, hay una expectativa legítima de las partes de que va a continuar este contrato. Cuando en Colombia no se firma el contrato por escrito, se presume que esta modalidad de duración aplica, el contrato término indefinido. También es válido que las partes acuerden contratos a término fijo. En Colombia existen dos modalidades de contrato término fijo. Una es inferior a un año y otra superior a un año. Inferior a un año, hay una regulación especial según la cual cuando estos contratos tienen 3 prórrogas y llegan a la cuarta prórroga, esa cuarta prórroga debe ser de un año y así indefinidamente. Nunca un contrato a término fijo en Colombia se convierte en contrato o muta en contrato a término indefinido. Otra modalidad es la obra o labor. Según esta modalidad contractual, las partes pueden acordar que la duración del contrato depende de la ejecución de una actividad específica o un proyecto específico, de manera que una vez este proyecto específico finalice, se entiende sin necesidad de un aviso previo que el contrato de trabajo ha finalizado. De esta manera, cuando la finalización por el plazo pactado, término fijo, u obra o labor se cumplen, el empleador no tiene por qué reconocer al trabajador una indemnización por despido sin justa causa. En Colombia existen distintas modalidades de desvinculación, entre ellas está, como lo mencionamos hace un momento, bajo la modalidad contrato término fijo, la finalización de la obra pactada. La misma renuncia del trabajador, por supuesto, no genera ninguna consecuencia económica para el empleador. En periodo de prueba puede terminarse el contrato, es decir, en los 2 primeros meses de ejecución, si el empleador observa que el trabajador no se adecúa al perfil deseado, puede terminarle el contrato de trabajo en periodo de prueba siempre y cuando se haya acordado esto con el trabajador. Por mutuo acuerdo, es válido terminar en Colombia los contratos de trabajo por mutuo acuerdo y con justa causa. Creo que a nivel Latinoamérica, también en Colombia sucede, se debe tipificar la conducta, identificar la conducta del trabajador en un documento que se llama Reglamento Interno de Trabajo y agotar un procedimiento que permita al trabajador ejercer su derecho a la defensa. Esta modalidad no genera tampoco indemnizaciones. La que sí genera indemnizaciones es el despido sin justa causa en los contratos a término indefinido fijo u obra labor. En los contratos a término indefinido, una vez el empleador toma la decisión de terminar unilateralmente sin justa causa el contrato de trabajo, debe asumir un costo laboral que en dólares para aquellos trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos oscila entre, corresponde a 30 días de salario por el primer año de servicios y a 20 días de salario por los años subsiguientes. Cuando el trabajador gana más de 10 salarios mínimos, la relación acá de cálculo es 20 días de salario por el primer año de servicios y 15 días de salario por los años subsiguientes. De manera que este costo es indeterminado, depende de la duración misma del contrato. En los contratos a término fijo, en Colombia es válido que se notifique al trabajador con 30 días de antelación la finalización del contrato y en dicho caso, una vez se cumpla el término pactado, no se tiene por qué pagar ningún concepto indemnizatorio.
pero si no se cumple ese requisito y se termina el contrato unilateralmente sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador los salarios que dejó de percibir desde el momento en que termina el contrato hasta cuando se debió finalizar de acuerdo al pacto entre las partes. La misma lógica aplica en los contratos de obra o labor. Esto es, digamos, un esbozo muy general de lo que es la regulación laboral colombiana y los costos asociados al contrato de trabajo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Boris. A continuación, para finalizar, el representante del Perú, el doctor Juan Carlos Benavente Teixeira. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados y socio a cargo del área de litigios, miembro del directorio de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa, árbitro, conferencista y autor de artículos en la especialidad. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Silvia. Un segundito, por favor, que he tenido una complicación con mi presentación. Correcto, se ve, Juan Carlos. Perfecto, ya se puede ver en pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Buenos días con todos. Bueno, al igual que en las presentaciones precedentes, en el Perú, cuando existe una prestación de servicios subordinada y remunerada, en donde existe naturalmente un horario de trabajo, el sometimiento a las instrucciones y las reglas de un empleador, existe un contrato de trabajo, ¿sí? Y refiriéndonos a los tipos de contratos laborales, específicamente, tenemos que existe una regla general y existen las excepciones. ¿Cuál es la regla general en materia de contratación laboral en el Perú? Son los contratos a plazo indeterminado, en donde se conoce muy claramente desde el principio de la relación, naturalmente, cuál es la fecha de inicio de esta, pero no se conoce cuál es la fecha de conclusión. De ahí su denominación indeterminado o indefinido, ¿sí? Este tipo de contratos no tiene que celebrarse por escrito, no es obligación hacerlo, se puede celebrar por escrito si es que se quiere dejar, digamos, sentado o probado alguna cláusula que va por encima de lo que la ley establece, pero en principio basta que el acuerdo de voluntades del empleador y del trabajador exista para que el contrato a su vez exista. Lo único que hay que cumplir como empleador es inscribir en nómina o planilla al trabajador para que se entienda el inicio de la relación laboral. También existen los contratos a tiempo parcial. En este tipo de contratos, el trabajador no debe alcanzar las 4 horas diarias o en promedio no debe alcanzar esta cantidad de horas. Así, por ejemplo, si es que la jornada de la empresa o del empleador se desarrolla en 5 días a la semana, el trabajador a tiempo parcial debe ser contratado por una cantidad de horas que no alcance las 20 horas. Y si la jornada del empleador se desarrolla en 6 días a la semana, el trabajador debe ser contratado en una jornada laboral que no alcance las 24 horas. Debe ser menos de 24 horas. Es importante mencionar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que en la contratación a tiempo parcial, por el hecho de que las cantidades de horas que se desarrollan son menores en comparación a lo que es el tiempo completo, por decirlo así, no se tienen algunos derechos y beneficios. Por ejemplo, no se tiene estabilidad laboral, no se tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, y la cantidad de días de vacaciones que se tienen son solamente 6. La excepción a la regla de contratación a plazo indeterminado está dado por la contratación a plazo fijo, o también denominada sujeta a modalidad o plazo determinado. Esta es una excepción porque solamente pueden celebrarse contratos a plazo fijo cuando existen causas objetivas de contratación temporal que además están reconocidas por la ley. En este tipo de contratación debe existir un contrato escrito, ahí sí existe la obligación
de dejar en blanco y negro en un documento el contrato laboral y no hay obligación de presentarlo ante la autoridad administrativa de trabajo. Naturalmente, el trabajador debe ser incorporado en la nómina o planilla. ¿Cuáles son este tipo de contratos a plazo determinado? Los que pueden apreciar ustedes en la diapositiva. Tenemos contratos de naturaleza temporal, contratos de naturaleza accidental o contratos para obra o servicio específico. No vamos a desarrollar todos, pero vamos a poner algunos ejemplos de la importancia de los contratos temporales. Por ejemplo, una empresa recién se instala en el país o recién se constituye y por lo tanto recién inicia una actividad, entonces, debido a la novedad de esta actividad, puede celebrar contratos por inicio de actividades. O de repente la empresa ya se encuentra desarrollando actividades, pero va a iniciar una nueva actividad. En ese caso se pueden celebrar contratos por inicio de nueva actividad que tienen un plazo máximo de 3 años. Se pueden celebrar evidentemente por periodos menores siempre y cuando sumados no superen los 3 años. De pronto tienen una trabajadora que sale de descanso pre y postnatal y necesita ser reemplazada, una causa de temporalidad evidente. Entonces se utilizan los contratos de naturaleza accidental, específicamente los contratos de suplencia, para incorporar a una persona que va a reemplazar a la persona que ha salido de descanso pre y postnatal, con una fecha específica de ingreso y una fecha específica de salida o cese del centro de trabajo. Existen otro tipo de contratos, por ejemplo, aquellos que se celebran para labores que se desarrollan durante todo el año, pero de manera intermitente, como por ejemplo puede ser la pesca. La pesca se desarrolla durante todo el año, pero de repente por condiciones de mar, por disposiciones de veda de la autoridad correspondiente, no se puede salir a faena de pesca. Entonces, en esos casos se celebran los contratos intermitentes. O de pronto se tiene una actividad que se desarrolla solamente en un determinado periodo del año, o se incrementa en un determinado periodo del año. Se pueden utilizar los contratos de temporada. En todos los contratos a plazo fijo o a plazo determinado se debe especificar muy puntualmente y de manera taxativa en el contrato por qué es que se está utilizando esa modalidad. Si esa explicación no se encuentra en el contrato, se entiende entonces que el contrato se encuentra desnaturalizado y ese contrato pasa a ser un contrato a plazo indeterminado. Lo mismo cuando los plazos individuales de cada una de las modalidades contractuales se exceden. La ley también castiga este exceso indebido, más allá de lo pactado en el contrato, con la desnaturalización del contrato a plazo fijo, y se entiende entonces que existe un contrato a plazo indeterminado. Muy bien. Hemos escuchado en las ponencias anteriores sobre este tema del periodo de prueba. En el Perú, el periodo de prueba, como regla general, es de 3 meses. No tiene que ser pactado. Por default, el periodo de prueba es de 3 meses. En el contrato indeterminado, en donde no hay un documento escrito, se aplica el periodo de prueba de 3 meses. En los contratos a plazo fijo podría no haberse establecido una cláusula de periodo de prueba, pero se aplica el periodo de 3 meses porque es legal. Existen excepciones. ¿En qué casos? En los trabajadores calificados, en los trabajadores de dirección y de confianza. Se pueden pactar en ese tipo de casos términos mayores. Ojo que se tienen que pactar. No es que de todas maneras se apliquen esos casos. Tienen que pactarse, tiene que existir un medio de prueba que demuestre que ese pacto de ir más allá de los 3 meses existe. En el caso de los trabajadores de confianza o calificados, se pueden pactar 3 meses adicionales, es decir, un máximo de 6 meses. Y en el caso del personal de dirección, es el personal que reemplaza al empleador o representa al empleador, esa ampliación máximo puede ser por 9 meses, que sumados a los 3 originales generaría un periodo de prueba de 12 meses.
¿Qué implica el periodo de prueba? Es el periodo en el cual el empleador puede, digamos, evaluar las capacidades del trabajador, y si es que considera que no se superan esas capacidades o que no se tienen esas capacidades, mejor dicho, entonces puede haber una conclusión unilateral del contrato de trabajo sin obligación de pagar indemnización por despido. Por lo tanto, superado el periodo de prueba, cualquier decisión unilateral del empleador de concluir la relación laboral tiene que estar sustentada en una causa justa de despido. Hay que mencionar que no solamente hay que superar el periodo de prueba para obtener protección contra el despido o estabilidad laboral, sino que el trabajador por lo menos debe trabajar 4 horas diarias o en promedio 4 horas diarias en la semana para poder tener y gozar de la estabilidad laboral. Para la conclusión de la relación laboral, naturalmente, no las hemos desarrollado acá, pero naturalmente tenemos los supuestos de fallecimiento, el supuesto de renuncia, el mutuo acuerdo y otros adicionales que no tienen una consecuencia del pago de una indemnización, pero en el caso de las causas de despido, sí pueden haber consecuencias importantes vinculadas a lo que es una indemnización económica o incluso a una reposición, es decir, a la orden judicial de que el trabajador regrese a su puesto de trabajo. Muy bien, entonces en ese sentido, la ley establece causas de despido, causas relacionadas con la conducta del trabajador o causas relacionadas con la capacidad del trabajador. Estas causas no se pueden establecer en un reglamento interno, no se pueden establecer en el contrato, son las causas que taxativamente establece la ley. ¿Sí? Entonces, no pueden ser inventadas o pactadas en contra de lo que la ley establece. La ley las fija y hay que ver si es que la conducta del trabajador se puede encajar en los supuestos descritos por la ley. Para despedir a los trabajadores, ya sea por causas de la conducta o por causas de la capacidad, hay procedimientos administrativos internos que seguir para garantizar el derecho de defensa de los trabajadores, y concluida la etapa del derecho de defensa, la etapa decisoria a cargo del empleador será despedir al trabajador o no despedir al trabajador, todo lo cual además se debe realizar a través de comunicaciones escritas para poder acreditar el cumplimiento de este procedimiento. Un minuto, Juan Carlos. El despido sin causa, muchas gracias. El despido sin causa genera reposición o excluyentemente indemnización, lo que decida el trabajador. ¿Sí? La reposición naturalmente es poco deseable para el empleador, y la indemnización por despido es la que normalmente solicita el trabajador. Para los trabajadores de dirección y de confianza no existe reposición y tampoco existe indemnización por despido, basta el retiro de la confianza para la conclusión de la relación laboral. En materia de derechos y beneficios laborales, estos que vamos a hacer referencia muy rápidamente son los que están o los que regulan el régimen laboral de la actividad privada. En el Perú existen muchos regímenes laborales, regímenes laborales especiales, por ejemplo, de los artistas, de los trabajadores de construcción civil, de las empleadas del hogar, de los trabajadores agrícolas, de los docentes, de los futbolistas. Los que vamos a ver a continuación son los del régimen laboral de la actividad privada. Existe una remuneración mínima, si es que se trabaja por lo menos 4 horas diarias, de 1.025 soles, aproximadamente son $280. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 semanales para el régimen general y para el de micro y pequeña empresa que vamos a ver adelante. El descanso semanal obligatorio es de 1 día a la semana por lo menos. Los feriados nacionales están establecidos en la ley y se deben descansar sin obligación de trabajo y con obligación de pago. Las vacaciones anuales son de 30 días naturales por cada año completo de servicios. La indemnización por despido en los contratos a plazo indeterminado es de 1 remuneración y media por cada año completo de trabajo. Se pagan de manera proporcional a los periodos menores a 1 año. El tope es de 12 remuneraciones como máximo. Y en los contratos a plazo fijo, la indemnización por despido es de 1 remuneración y media por cada mes
que el empleador no haya cumplido o respetado el plazo del contrato, y también existe un tope de 12 remuneraciones. Existe también un beneficio que es la compensación por tiempo de servicios. Nació con la intención de que el empleador deposite un dinero intangible en una cuenta bancaria, aproximadamente es una remuneración anual por cada 12 meses. Esa intangibilidad impedía al trabajador tocar ese dinero, salvo cuando concluyera la relación laboral. Con ocasión de la pandemia del COVID-19, se han dictado una serie de disposiciones que permiten el retiro del 100% de esta compensación por tiempo de servicios. En materia de gratificaciones legales, en el Perú existen las gratificaciones ordinarias, una remuneración adicional en julio y una remuneración adicional en el mes de diciembre, y los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa de acuerdo a ciertos porcentajes que van entre 5 y 10% que se aplican sobre la renta neta sobre la renta neta del empleador antes de impuestos. El trabajo en sobretiempo también se bonifica por las 2 primeras horas extras, se bonifica con un 25% adicional de su costo. A partir de la tercera hora extra es de un 35%. No hay límite de horas extras en un día o en la semana, no hay limitación. El seguro social de salud lo paga el empleador, es de un 9% de la remuneración del trabajador. Existe para todos los empleadores la obligación de contratar un seguro de vida, llamado seguro de vida ley, que va a, resarcir el fallecimiento o la incapacidad que pueda surgir para el trabajador. La asignación familiar también es un beneficio que equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿sí? Aplica a los trabajadores que tienen 1 o más hijos menores de 18 años estudiando. En el caso de las pensiones, la carga económica está en manos 100% de los trabajadores. Es el trabajador el que aporta, el empleador le retiene, pero el trabajador es el que aporta. Y los trabajadores también tienen derecho a los derechos colectivos que establecen las convenciones de la OIT, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, entre otros. En el Perú también existen regímenes especiales que tienen una menor carga económica, el de la microempresa y el de la pequeña empresa, que se aplican para las empresas que tienen una determinada cantidad de ventas brutas anuales. Para el caso de las microempresas, hasta 150 UITs. Una UIT es una unidad de referencia tributaria. La UIT está en 4.600 soles. En el caso de las pequeñas empresas, el máximo de ventas anuales debe ser de 1.700 UITs. La remuneración mínima es igual que en el régimen general, la jornada de trabajo tampoco varía, el descanso semanal obligatorio es igual, un día a la semana, las vacaciones anuales sí tienen una diferencia, ya no son 30 días en ambos casos, sino solamente 15. La indemnización también es una indemnización menor, como pueden ustedes apreciar en la diapositiva. En el caso de la CTS, no hay CTS para la microempresa, hay una CTS mucho menor, de prácticamente el 50% para las pequeñas empresas. En el caso de las gratificaciones de julio y diciembre, no aplica para la microempresa y aplica en el 50% en julio y diciembre para las pequeñas empresas. Las microempresas no tienen participación en las utilidades, las pequeñas empresas sí. En materia de sobretiempo se aplica el régimen general. En materia de seguridad social existe un régimen semicontributivo para las microempresas y un régimen regular semejante al régimen laboral de la actividad privada para las pequeñas empresas. El seguro de vida corresponde en ambos casos, la asignación familiar no corresponde para ninguno de los dos supuestos, y en materia pensionaria la afiliación es obligatoria al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado de pensiones, el que escoja el trabajador. Y en materia de derechos colectivos, no tienen derecho a la negociación colectiva, salvo en el caso de la pequeña empresa. Eso sería una pincelada muy rápida. Existen naturalmente
otro tipo de derechos y beneficios, sobre todo los vinculados a la mujer gestante, a la madre gestante, la trabajadora gestante, licencias por paternidad, licencias por enfermedad, muy semejantes a las que hemos visto en las conferencias anteriores. Eso sería todo, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Es cierto, el tema laboral es bastante amplio y por eso, lamentablemente, nos quedamos sin tiempo para la ronda de preguntas. No se preocupen, las preguntas que han sido formuladas van a ser contestadas vía email. A continuación, para el cierre de este evento, le damos la palabra a nuestro director de la OL de Chile, el doctor Kenneth McLean. Adelante, Kenneth. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que ha sido una exposición, creo que para todos los que hemos asistido, muy interesante. Observar algo que es natural para los que somos latinoamericanos, que es ver que compartimos un derecho común, siempre es una sorpresa cuando vemos los detalles en los que nos diferenciamos, ¿cierto? Entonces, justamente la idea de este seminario, de este webinar, es que tengamos una pincelada inicial que nos permita ir avanzando hacia distintas oportunidades donde podamos ir trabajando temas particulares. La idea es justamente que en un futuro podamos conversar de aquello que nos une como lo transfronterizo, por ejemplo, el teletrabajo en distintos países, y desde ese lugar me parece que la invitación que les vamos a hacer a todos quienes han asistido es a continuar participando y señalarles que existe algo que en el futuro nos va a ir permitiendo conocer de mejor manera aquello que es justamente el foco de nuestra alianza, que es permitir el negocio entre todos los países que participan de esta alianza. Por último, le quiero ratificar y darle la bienvenida a nuestros nuevos aliados y socios de Ecuador y de Panamá, lo que nos va a permitir que en los siguientes webinars podamos contar también con la experiencia de qué sucede en esos países. Desde ya les agradezco muchísimo por participar y los invitamos a revisar nuestra página web y ver todas las cosas que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Kenneth. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países. Muchas gracias y buena salud para todos. Seguimos adelante. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.